y vamos a... Dios nos ha dado el privilegio de tener un grupo de hermanos que predican, que nos apoyan en la enseñanza de la palabra, y para mí es un gran privilegio el cerrar este año con broche de oro, dejando que nuestro hermano Enrique Salazar nos comparta la palabra el día de hoy. Así que les voy a pedir que lo recibamos con un fuerte aplauso y adelante, mi hermano, todo suyo, el lugar. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, mis hermanos, amigos que nos visitan esta tarde. Pues el día de hoy estamos ya en las últimas de este año 2014. Cuántas bendiciones recibimos en este año 2014 y cuántos corazones estamos abiertos para recibir este 2015, dispuestos, positivos, alegres, agradecidos con el Señor, pidiéndole que siempre su voluntad prevalezca con cada uno de nosotros. Vamos dándole gracias al Señor. Bueno, el día de hoy me decía mi hermano está preparado para predicarnos la última predicación de este fin de año. Sí, mi hermano, porque quiero compartirles de que hemos estado yendo unos hermanos y yo para allá, para Mexicali, allá a compartir pasar un buen tiempo con un buen grupo de pastores, enseñanzas muy hermosas que hemos estado pues asistiendo y aprendiendo bastante. Cada vez que nos damos la oportunidad, al menos hablo por mí, que me doy la oportunidad de conocer más de la palabra de Dios, que conocer siervos que Dios usa en su palabra, pues más me doy cuenta de que no sé absolutamente nada, que aún todavía estoy en pañales, pero eso me motiva para poder seguir adelante. Me dice, ¿está listo para poner en práctica lo que hemos aprendido en estas idas a Mexicali? Sí, lo que yo recuerdo muy bien y no se me olvida es de que un maestro, un predicador, me estaba diciendo y nos estaba compartiendo, y estábamos viendo en él que cuando él compartía sus anécdotas, cuando él compartía sus experiencias, y máximo cuando tocaba a la familia, se le rozaban los ojos de lágrimas, que él era muy sensible, que él era muy llorón. Dije, eso es lo que yo aprendí de él. No es cierto, no lo aprendí. Yo ya soy llorón por naturaleza, yo soy muy sensible. Para mí es rápido que vengan las lágrimas. Soy muy pues no sé, muy sensible a la palabra. Y eso me hace sentir la presencia de Dios, ser más sensible a la presencia de Dios. Estar más frágil cuando la palabra se comparte, cuando la alabanza, cuando nuestros hermanos de alabanza están pues tocándolas. Me está tocando mi corazón y estoy llorando, pero ya no son esas lágrimas. ¿Cuántos ya no tienen lágrimas de culpa? ¿Cuántos ya no tienen lágrimas de vergüenza? ¿Cuántos ya no tienen lágrimas porque no han sentido las caricias o el perdón del Señor? Sino que hoy tenemos lágrimas de esas que, gracias Señor, gracias por ese regalo inmerecido, gracias Señor, y ese agradecimiento tan hermoso. Decía un predicador, ¿cuánto hace tiempo que no le regalas una oración con lágrimas al Señor? Y ahí estaba yo recordando, de veras Señor, ¿cuánto hace que yo no te doy una oración con lágrimas? Cuando yo día con día, cuando le oro, nunca falta de que se ve. Pero hay ocasiones en que muchas cosas me he afanado en el trabajo, muchas cosas he hecho de un lado para otro, muchas cosas se han dado de un lugar para otro. Y se empieza a visualizar, no vaya a ser que pierdas tu primer amor. Porque eso es muy importante. Cuando se pierde ese primer amor, es cuando empezamos a sentir el alejamiento de nuestro Dios en nuestras vidas. Pero Él no es el que se aleja de nosotros. Quizás nosotros, por andar tan afanados en las cosas personales, nos estamos retirando de la presencia de Dios. Y es cuando quizás no hay esas oraciones continuas, o no nos acordamos de leer la Biblia, de leer su palabra, y algo está pasando con nosotros. El día de hoy quiero compartirles un tema tan hermoso. A mí me pareció tan bonito, tan hermoso. Y de antemano, más que todo de reflexionar para poder valorar quiénes somos.
quiénes somos, qué es lo que ha hecho de nosotros el Señor, las cosas que Él nos ha regalado, si las hemos valorado, si las hemos agradecido o simplemente las tomamos como bien habidas. Aquí vamos a abrir nuestras Biblias bien, yo traigo la versión Reina Valera 1960. Yo todavía soy de los pentecostales, y bien, pues gloria al Señor en el libro de Juan, capítulo 5. Si me lo ponen por ahí en la pantalla, Juan capítulo 5, del 1 en adelante. La palabra dice así, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Número 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betasda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era un día de reposo en aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: este día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es aquel que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía que fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orarle al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, te damos a esta hora, Señor. Gracias porque nos permites, Padre, estar un día más en tu presencia, Señor. Bendícenos, Señor, en este instante, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de ser sensibles a tu palabra, de reflexionar, Señor, y de apreciar las cosas que tú nos has dado, principalmente porque nos has dado la salud, Señor. Nos has dado la vida, Señor. Nos das la oportunidad de ser llamados tus hijos, de estar ante tu presencia, Señor. Nos has dado nuestras familias, Señor. Nos has dado nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas. Nos has dado trabajo, Señor. Nos has permitido, Señor, vivir esta vida el día de hoy conforme a tu voluntad, porque tu gracia has derramado en cada uno de nosotros y nos has permitido, Señor, formar parte de tu gran familia, Señor. Es motivo esencial y de sobra, Señor, para estar agradecidos, sensibles y reconociendo que tú eres el gran Padre, el gran Todopoderoso, Señor, y que te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, en tu iglesia, Señor, en tu templo, Señor, el que has escogido para nosotros, Señor, el adecuado, en donde tú sabes que nosotros necesitamos de tu presencia y que tú estás aquí, Señor, supliendo y sabiendo todas las necesidades que nosotros tenemos, Señor, aún con nuestras situaciones, con nuestros problemas, con nuestras dolencias, Padre. En este momento dice tu palabra: venid todos a mí, todos los que estén cansados, trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y aquí estamos, Señor, depositando en tu presencia las cargas, los problemas, las situaciones, Señor, pidiéndote, Señor, que sea manifestada tu voluntad. Y el pueblo dice amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, pues aquí estamos en una situación, pues, de una persona en el libro de Juan. Dice de un enfermo de Betesda, de un paralítico de Betesda. Dice la palabra de alguien que estaba ahí postrado por 38 años, estaba ahí imposibilitado aquella persona.
Pero déjenme decirles que en el verso 1 dice que al principio habla de unas fiestas, que Jesús visitaba esas fiestas. ¿De qué fiestas se trataba? Ahí no especifica Juan qué tipo de fiestas era de las cuales él nos estaba hablando. Algunos decían que era la fiesta de los judíos, que era la fiesta del tabernáculo, de los Pentecostés, o que era la fiesta de la Pascua. Más bien revela Juan que era la fiesta de la Pascua, lugar donde Jesús acudía a reunirse en esos lugares. Recordemos que Jesús, en esas fiestas, que era la fiesta de los judíos, donde había personas muy importantes, había gente de todos lados, de muchos lugares, pero Él no fue a visitarlos a los edificios, Él no fue a buscar a las personas importantes, sino que Él se dirigió precisamente a ese lugar llamado Betesda, a ese estanque. Dice, dice, ese estanque tenía cinco pórticos, dice el versículo 1. Tenía cinco pórticos, que por lo cual que estaban muy cerca donde estaban las ovejas. Dice la Biblia que probablemente, dice, había 5 pórticos porque era por donde conducían las ovejas para llevarlas al sacrificio. Que por eso ahí es donde hacían el sacrificio para hacer las ofrendas, para ofrecerle sacrificio al Señor en aquellos entonces. Y ahí estaba Jesús. Pero déjeme decirle, y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y el estanque agitaba el agua, y que el primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. En ese lugar que se llevó a cabo el milagro en el primer estanque llamado Betesda, significa en hebreo casa de la misericordia. Y el estanque estaba situado cerca de la puerta de las ovejas, comparándole con el verso 17, que dice así. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9 dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y saliera y entrare y será salvo, y hallará pastos. Dice el Señor que Él es la puerta y que se encontraba ahí en ese lugar. Y que iba precisamente ahí en ese lugar donde se encontraban una multitud de enfermos. Ahí Juan narra una mínima cantidad de enfermos, pero la realidad es que había una infinidad de enfermos, como en aquellos entonces, pues la naturaleza les proveía lugares de refugio a aquellos enfermos. Aquellos 5 pórticos era donde se refugiaban los enfermos, donde se podían cobijar, ¿verdad?, de acuerdo a las tempestades del tiempo, donde ellos se podían proteger y estaban allí esperando que el ángel llegara y agitara el agua y poder introducirse para poder ser sanados. ¿Sí? Entonces, pues en nosotros, el hombre, ¿qué es lo que nosotros podemos proveer? ¿Qué es lo que el hombre está dispuesto para proveer? Pues hospitales. En aquellos tiempos se refugiaban en esos lugares. Dice, y el día de hoy pues hay hospitales de los cuales nosotros debemos de tener esa oportunidad de ir a visitar ahí esos lugares, de ir a visitar los hospitales donde hay multitud de enfermos, donde hay mucha necesidad. Ahí donde no tan solo vamos a ir para poder ofrecerle ayuda a aquellos enfermos, para poder ofrecerles, tener piedad de ellos y a ver en qué poderles ayudar a los que están ahí inmóviles, que están enfermos por mucho tiempo, sino también para ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la salud y nos ha dado la oportunidad de que nosotros tenemos la oportunidad de que seamos quienes vamos a tener clemencia por los enfermos, los que vamos a tener piedad por aquellos que no necesitan, aquellos que tienen mucho tiempo enfermos y que posiblemente
posiblemente están sedientos de una ayuda que nosotros podamos proporcionarles. Créamelo, que hace mucho tiempo, 8 meses, ahí en un asilo de ancianos que está aquí por la Yucle y el Freeway 94, hay un amigo de la familia, tiene 84 años ya ese señor, muy consciente el señor, muy lúcido de su mente. Ahí vamos mi esposa y yo de vez en cuando a visitarlo. Yo por lo regular voy 2 veces a la semana a visitarle. Y cuando le hablo por teléfono a decirle, ¿qué está haciendo? Dice, pues no estoy muy ocupado, y si yo estuviera haciendo algo, lo dejaría por tal de recibirle. Su visita para mí es muy importante. Él está deseoso de que alguien, que un amigo, de que algún familiar, él quiere que alguien vaya a visitarle. Pues el Señor, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Pues no está haciendo nada, pero dice que si es posible lo que estuviera haciendo, ahí estaría dispuesto para recibirme. Yo voy ahí con el Señor y dice, mire, yo estoy bien, yo estoy sano, yo no estoy tan enfermo, ya su hígado no le funciona, sus piernas están inflamadas, constantemente le están sacando el líquido de su cuerpo. Pero sin embargo, cuando le hago oración, dice, vamos a orar por aquellas personas que realmente están más enfermos que yo, aquellas personas que realmente están imposibilitados, aquellos que siempre están gritando, que siempre los dolores son constantes. Dice, vamos a orar por ellos, y nos ponemos a orar por ellos. Y pues lejos de sentir que yo voy a dedicar mi tiempo con Él, yo me siento fortalecido al salir de ese lugar. Yo salgo diciéndole, gracias porque me da la oportunidad de venir a visitarle, gracias por darme la oportunidad de dedicar un poco de tiempo para con ellos. Y salí a orar por ellos, por cada uno de ellos, salir fortalecido de ese lugar. Por eso la gloria, la honra es para nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos salud, y la salud, se extraña únicamente cuando empieza a faltarnos. La salud empieza a faltarnos, y es cuando empezamos a valorarla, cuando empezamos a sentir cuánto nos hace falta estar sanos. Cuando nosotros lo estuvimos no lo valoramos, pero ahora que estamos perdiendo la salud, que se están yendo las fuerzas, es cuando estamos extrañando que un día la tuvimos y no la supimos valorar. Por eso yo le doy gracias al Señor. Ese viejito de 84 años, en muchas ocasiones cuando él podía caminar, trataba de salir de su apartamento, de su casa, y buscarme, y donde quiera él me encontraba. Si no me encontraba en un lugar donde estoy acostumbrado a ir todos los días por la mañana, él se iba allí al restaurante, allí a la oficina a buscarme. Sabía que podría estar por ahí. Y si no me encontraba por ahí, me encontraba en unas bodegas donde yo compro mi fruta. Por allá me iba y me buscaba. Y si no me encontraba ahí, sabía que yo estaba con el mecánico, pero de que me encontraba. Y él me buscaba. ¿Qué le pasa, mi hermano? ¿Qué le pasa, Francisco? ¿Por qué me anda buscando con tanta insistencia? Dice, es que ando muy grave, y solamente platicando con ustedes como yo me puedo alivianar de mi pesada carga. Pues ¿qué es lo que trae? Dice, ando muy grave, era su palabra, ando muy grave. Y él no sabía que cuando él comparte conmigo, él no sabía que cuando él me comparte sus problemas, wow, yo salgo tan beneficiado de esas enseñanzas, de esas palabras que él comparte conmigo, supuestamente para poder descansar, para poder sanar de la situación que él anda pasando. Él no sabe que era alimento para mí. Por ejemplo, como esta, me decía, hoy vengo pesarado de una situación con mi hija, porque peleé con mi hija hoy por la mañana, y me dijo que yo era un grosero, y me dolió porque mi hija me dijo que yo era un grosero. Usted dígame si realmente soy un grosero. Bueno, pues vamos a ver, depende qué fue lo que sucedió. Dice, mire, dice mi esposita ya está anciana, y esa sufre de Alzheimer y se le olvidan las cosas. Ella necesita que se le esté atendiendo las 24 horas. Cuando una persona que le ayuda a mi nuera, pero siempre hay una persona ahí ayudándole. Y cuando va mi hija y ve que yo le estoy poniendo su estéreo, su casetera, y en la cabecera de la cama me dice, papá, ¿por qué le estás poniendo la casetera a mi mamá? Dice, porque ella me dijo, mi hija, ella me dijo que yo se la pusiera. Pero ¿para qué se la pones? De rato te va a decir que la quites, que quien se la puso se le va a olvidar que tú se la pusiste. No importa, mi hija, si ella quiere que yo se la quite, yo se la quito.
Y si ella me dice que se la vuelvo a poner, yo se la vuelvo a poner. Dice, pero usted no se meta, mija, esto es asunto de matrimonio. Y me dijo mi hija que yo era un grosero. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que yo soy un grosero? Digo, no, señor, usted está correcto. Este es un asunto de matrimonio. Si ella quiere que le vuelva a poner, usted se la vuelve a poner. Si ella quiere que se le quite, usted se la vuelve a quitar. En esos momentos me digo, wow, qué sencillez de hombre. 84 años, en ese tiempo 83 años, mi amigo. La señora anda por ahí por sus 79, yo creo que ya tiene 80 años. Ese par de viejecitos, preocupándose el uno por el otro a esa edad. Qué hermoso es compartir esas experiencias. A mí me da la pauta y me da un ejemplo de una manera, cómo se puede vivir de una manera tan sencilla. Pero volvamos por ahí al capítulo. Dice la palabra que ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Usted puede imaginarse 38 años de estar enfermo, 38 años de estar imposibilitado, de estar tirado ahí en aquel lugar, esperando que el agua se agitara para poder introducirse y poder ser sano, estar con aquella esperanza. Usted sabe que el cuerpo humano fue diseñado para poder servirle a nuestra alma, pero sin embargo ese cuerpo no podía servirse, no podía servirle. Ahí estaba sufriendo aquel hombre, 38 años. Usted puede imaginarse, Jesús andaba en sus 30 y tantos años, porque él empezó su ministerio a los 30 y estaba en el proceso a los 33. Cuando este hombre tenía más tiempo enfermo que los años que Jesús tenía de edad, allí estaba aquel hombre. Y usted se pueda imaginar que nosotros, ¿en cuántas ocasiones por una mala noche estamos sufriendo? ¿En cuántas ocasiones por un dolor de muelas estamos allí sufriendo? Por un dolor de cabeza, por una gripe estamos sufriendo, estamos dando el grito. Cuando hay muchas personas, incluyendo muchas personas, no tan solo incluyendo al paralítico, sino que muchas personas quizás han tenido tan solo un día de gozo, tan solo han tenido un día de descanso de las enfermedades, cuando nosotros un único día que hemos tenido por un dolor de muelas o un dolor de cabeza. Wow, se imagina en aquel instante, 38 años de estar ahí en aquel lugar, de estar enfermo. Usted pueda imaginarse, dice que el ángel de Jehová, o sea, el Espíritu de Dios descendía de tiempo en tiempo, el cual me está dando a entender de que no era un tiempo de continuo, que era de tiempo en tiempo, allá de vez en cuando se presentaba el ángel de Jehová a revolver el agua, a quitar el agua, y que muchos de ellos aprovechaban el tiempo para introducirse y para poder ser sanados de cualquier enfermedad que ellos tuvieran. Pero sin embargo, pues para él no había esas posibilidades. Muchos de ellos habían sido introducidos y habían sido sanados. Muchos de ellos ya se habían retirado sanados del milagro que había hecho el Señor con su Espíritu. No había alguien que pudiera acercarse con él y poder ayudarle para cuando se agitase el agua y poder ayudar a aquel paralítico. Usted se pueda imaginar el egoísmo que puede existir, que no hubiera una sola persona, ni una de aquellas que una vez fue sanada y que regresara a aquel lugar para poder ayudar a aquel paralítico. No lo había. Pero sin embargo, cuando llega Jesús, ¿qué es lo que dice en el siguiente verso? Cuando dice en el siguiente verso, dice: cuando Jesús vio a aquella persona que ya tenía mucho tiempo ahí postrado, que ya tenía mucho tiempo él ahí enfermo, dice que le pregunta: ¿quieres ser sanado? Esa pregunta, obviamente que se ve algo pues muy obvia. Esa pregunta se ve como una pregunta fuera de lugar, o quizás una pregunta hasta cierto punto grosera. Dice: ¿quieres ser sanado? Y él le dice: Señor,
Dice, tengo aquí tanto tiempo y yo no puedo introducir al agua. Cuando se agita el agua, otro desciende antes que yo. Y ellos son sanados, pero sin embargo yo no tengo aquí quien me ayude. Y les decía que quizás esa pregunta que Jesús le hacía, ¿tú quieres ser sanado? Esa pregunta hasta se ve un poco fuera de lugar. Pero déjenme decirle que en ningún momento esa pregunta estaba fuera de lugar. Que en ningún momento Jesús iba a hacer una pregunta fuera de lugar o fuera de tiempo. Que Él no iba a hacer una pregunta que sonara grosera, ni tampoco que no fuera adecuada. ¿Por qué? Porque fíjese que en cuántas ocasiones nosotros, o simplemente a nosotros mismos, para nosotros hasta para poder dar caridad, nosotros tenemos que pedir permiso. Tenemos que pedir permiso, porque si no de lo contrario, aquella caridad no es valorada, aquella caridad no es bien recibida. Que siempre nosotros podemos preguntar que si aquella persona, que abra conciencia que él es la persona necesitada, que esa es la persona que está en una necesidad extrema y que necesita ser ayudado, y que en ese momento se necesita la respuesta, la contestación, tú deseas ser ayudado, y que aquella persona se comprometa, sí, yo quiero ser ayudado. Que aquella persona abra su corazón. ¿Para qué? Dice, para que la ayuda sea valorada, para que la ayuda sea recibida con gusto, para que se dé cuenta de su condición, para que se dé cuenta de que es la persona que está con la mano extendida pidiendo ayuda, para cuando se le ha dado esa ayuda, esa persona tenga agradecimiento en su corazón. Nos habla por ahí la palabra también, que en el verso 4, cuando Jesús le habla a la samaritana y que le dice, ve, dile pues a tu marido, y dice, no, dice, yo no tengo marido. Dice, sí, porque 5 maridos has tenido, y con el que hoy vives no es tu marido. Wow, ¿qué tiene que ver este verso? ¿Qué tiene que ver este verso con el tema que tenemos ahora? Dice, porque la samaritana era una persona que incluso ella iba a tomar agua del pozo. Ella no presentaba ninguna enfermedad física. Ella aparentemente era una persona muy activa, era una persona que se dirigía con su condición física bien y que se dirigía al pozo. Pero Jesús sabía la condición de esa mujer. Dice que era una mujer que había tenido 5 maridos. Y no quiere decir que 5 maridos sea una ocasión equivocada, sea algo equivocado. No, 5 maridos había tenido, ahí estaba correcta. Dice, pero con el que hoy vives, este no es tu marido. O sea, le estaba dando a entender, fíjate en la condición moral que estás viviendo. No era algo que se le estaba viendo físicamente, pero internamente ella estaba cargando con eso. En eso el Señor le dice, ve, dile a tu marido. El Señor con mucho respeto, el Señor de una manera muy adecuada le atiende. Está esperando que ella hable, que ella cuál es su necesidad. Dice, para que ella recapacite y se ponga y esté consciente. Dice, cuál es la necesidad que ella tiene. Así, el verso siguiente nos dice de esta manera: cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo. Así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto yo soy otro y desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Sabemos de que los judíos siempre intentaban matarle a Jesús, querían aprenderle, y le dijo, cuando miraron al paralítico que llevaba su lecho y anda, dice, ¿por qué no te es lícito tomar tu lecho? Dice, el que me ha sanado me dijo, toma tu lecho y anda. Ellos no se estaban fijando del milagro que estaba sucediendo ahí en ese lugar. No se estaban fijando de la obra, del milagro que Dios estaba ocasionando, sino simplemente ellos estaban fijándose que el paralítico llevaba su lecho y andaba. Y él no sabía cuando le preguntaban, ¿y quién fue el que te sanó? Dice, pues yo no sé.
Dice, porque Jesús se había movido del lugar. Porque Jesús se había movido del lugar. Decía, ¿y por qué Jesús se movió? ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús se movió del lugar? Dice, porque Jesús andaba evitando los aplausos. Él no quería mostrarse y recibir reconocimiento de lo que él hacía. Simplemente por eso él no se dio cuenta quién era el que le había sanado. Dice la palabra, pero que después se lo encontró en el templo y le vio y le dice, tú fuiste sanado. Dice, no peques más para que no te venga una cosa peor. Estaba dando a entender Jesús que el paralítico había sido sanado de una enfermedad física, que había sido sanado de una enfermedad física, pero que aún todavía no era liberado del alma, que era necesario que no pecara más, que no volviera a pecar para que no le regresara la enfermedad. El Señor lo que hace es de que Él nos quiere limpiar de lo que es el alma, lo que es los pecados del alma, la condición física nos la va a sanar, pero Él quiere que la parte espiritual es mucho más importante. En cuántas ocasiones en estas épocas, gracias a Dios, aquí con nosotros en la familia de Dios, no se mira esto, pero allá en el mundo, ¿cuántas personas andan visitando a los médicos? Que para ponerse una cosa, para quitarse otra, para hacerse un trasplante por acá, hacerse este otro por acá, y todo aquello, y se olvidan de lo más importante, que es la condición del alma, lo que somos nosotros. Miren, mis hermanos, esta iglesia se puede comparar con ese estanque de Bethesda. Ahí donde de vez en cuando, de vez en vez, el ángel de Jehová agitaba el agua para que las personas fueran sanadas. Aquí en la iglesia puede suceder exactamente lo mismo. Aquí en la iglesia, ¿en cuántas ocasiones podemos ver de que el Espíritu de Dios puede moverse aquí en la iglesia? Y que nosotros debemos de aprovechar ese momento, dice, cuando el Espíritu de Dios se encuentra en este lugar a través de la alabanza, muchas veces a través de la adoración, de un testimonio de victoria, de una predicación que se nos está compartiendo, y que el Espíritu de Dios baja y desciende y se encuentra aquí en este lugar. Es cuando nosotros debemos de aprovechar, ese tiempo que el Señor está usando a sus ángeles para que estén a sus servicios, y que en ese momento nosotros empecemos a reflexionar y a valorar y aprovechar ese tiempo cuando el Espíritu de Dios, aprovechar, porque no sabemos cuándo y en qué ocasión vuelva a presentarse el Espíritu de Dios aquí en este lugar. Así es que en ese momento nosotros aprovechamos para poder nosotros agradecerle al Señor tantas cosas que nos ha hecho, tantas cosas que nos ha regalado en estos tiempos. Darle gracias a Dios por la salud, darle gracias a Dios por lo que tenemos, darle gracias a Dios por cada parte de nuestro cuerpo, que estamos sanos, que estamos limpios, que venimos a este lugar, que nos da la oportunidad de venir por nuestro propio pie, de poder contemplar, de poder estar disfrutando su presencia aquí en este hermoso lugar, de tener una relación, de convivir con nuestros hermanos, de venir con nuestras familias, de recibir palabra del Señor. Eso es tremendo para cuando se sabe valorar la presencia de Dios en la iglesia. Decía el pastor, las enseñanzas de los pastores allá en Mexicali, preciosas, cómo me motivan y me hacen ver las cosas de una manera diferente. Dice, miren, no hay una sola manera de cómo predicar, hay 1 y 1000 maneras de cómo predicar.
de cómo poder impactar a los hermanos en la iglesia, de qué hacer, vestirse de payaso, vestirse de esto, vestirse de cualquier cosa. Dice, el chiste es que cuando está la persona con necesidad, que sea impactado con el mensaje. Yo me quedaba pensando, sí es cierto, qué tan importante es impactar, que ser impactado aquella persona que llega necesitado, que llega enfermo, que tiene necesidad de tener un cambio de juicios y actitudes, de tener un cambio de personalidad, que quiere cambiar su carácter, que quiere dejar de pecar, que quiere quitar esas cargas, quiere quitarse de esas culpas. Algo en esa iglesia le va a motivar, y es importante que esa persona sea impactado por los servicios diferentes. Me hacía recordar una ocasión que me encontraba yo allá en la ciudad de Hermosillo. Estaba compartiendo un cuarto de hotel en una convención con una persona de allá de Guadalajara, ¿sí? Y en aquellos momentos, hacía 17 años habían pasado de que una ocasión lo encontraba en cierto lugar y él estaba compartiendo algo. Y en eso yo le decía, fíjate que había un pueblito donde abundaban los pordioseros. Uno de ellos se despertó por la mañana pidiéndole a Dios que le ablandara el corazón a las personas para que le dieran más limosna en ese día. Pero sin embargo Dios le manda un ángel a aquel pordiosero y le dice, buen hombre, ¿puedes darme algo de lo que traes en tu morral? Dice, creo que esa oración me salió al revés. Yo le pedí a Dios que le ablandara el corazón a las personas para que me pudieran dar más en este día. Y mira a quien me manda para pedirme de lo que yo traigo. Y en ese momento aquel pordiosero de mala gana mete la mano al morral y saca un grano de arroz podrido, y de mala gana se lo da al ángel. Y de ahí se va el ángel con otro pordiosero y va él pidiéndoles de lo que ellos traen. Y cada quien iba aportando según su capacidad. Pero aquel primer pordiosero, cuando llega a su casa y saca las cosas que había mendigado en ese día, las pone ahí en la mesa, voltea el morral al revés y sale una pequeña pepa de oro, y se queda asombrado y dice, ¿y esto de dónde salió? Se le aparece el ángel y le dice, es el equivalente al grano de arroz podrido que me pudiste dar por la mañana. Wow, dice, si yo le hubiera dado una libra. Fíjense que el pordiosero es el único ser desdichado en la faz de la tierra que no conoce el placer de dar. Conoce el placer de recibir, mas no conoce el placer de dar. Me dice Francisco Silva, es el nombre de aquella persona que compartía la habitación. Me dice, oye Enrique, ese mensaje es mío. Dijo, sí Francisco. Hace 17 años, allá en la ciudad de Santana, en el Hotel Pirata, la primera convención del condado de Orange, estabas compartiendo ese mensaje. Dice, y no pierdes ni un detalle. ¿Cómo voy a perder un detalle si eso fue lo que me impactó de aquella persona? Eso fue lo que me impactó de aquella persona. Desde entonces, ese gran mensaje ha quedado impactado. Ese y muchos más de los cuales me han motivado para hacer ese cambio de vida. Muchos mensajes me han impactado desde el momento en que yo decido tener un cambio de juicios y actitudes. Y eso es lo que Jesús hacía, impactar con los milagros, impactar con lo que Él hacía, impactar con todas las labores que Él desempeñaba de una manera muy extraordinaria, de una manera asombrosa, de una manera que solamente Él puede hacerla porque no está en nuestra condición humana, pero que Dios puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Nada más imagínense, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría si nosotros estuviéramos imposibilitados, que no estuviera en orden un órgano de nuestro cuerpo? Ustedes se puedan imaginar que un día por la mañana, que ese día no despertáramos con el privilegio de la vista. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros no despertáramos con ese privilegio de la vista? ¿Qué es lo que podía suceder? ¿Qué haríamos si nos damos cuenta de que en ese momento nosotros no podemos ver? Y si lo primero que hacemos es intentar ir al baño
y en lo primero que tuviéramos que hacer, tuviéramos la dificultad para conducirnos hasta el baño. No nos pudiéramos poner la ropa. ¿Qué es lo que nos pondríamos en ese instante si no podemos ver? Si no tenemos el privilegio de tener nuestra vista. Tenernos que ir al trabajo. Pero ¿cómo vamos a ir al trabajo si no podemos ver? Queremos llamarle al patrón de que no vamos a poder ir al trabajo, pero ni siquiera vas a poder hacer una llamada telefónica. En ese momento, acostumbrado a tomarte tu cafecito, o vas a ir a desayunar algo, ¿cómo vas a ir? ¿A dónde te vas a conducir si no puedes ver? Nos podemos dar cuenta de esas necesidades que Dios nos ha dado, de esos regalos tan maravillosos que Dios nos ha dado y que nosotros muchas veces no lo valoramos. Si ustedes se puedan imaginar qué gran desastre, nada más con esa condición física que nos faltara, qué gran desastre se pudiera ocasionar. Pero sin embargo, Dios nos ha dado estos preciosos regalos. Dios nos ha dado todos nuestros órganos para poder vivir y tener vida, y poder disfrutarla, poder gozarla, poder disfrutar de tantas cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Sí, es bueno que nosotros tengamos piedad, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, que nosotros tengamos misericordias de aquellas personas que nos necesitan. Ellos necesitan de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. No necesitamos los unos a los otros. Es importante tener ese corazón agradecido. No pensar de una forma egoísta, sino pensar con caridad, pensar con bondad, pensar en esa misericordia. Con esto concluyo. Vamos a inclinar nuestros ojos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, por este año que casi está por concluir, Señor. Este año 2014, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que derramaste en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre. Te agradecemos, Señor, por nuestra salud. Te agradecemos, Padre, por nuestro trabajo, por nuestras familias, Señor, por todas las cosas, aún con los problemas que tuvimos, Señor, tomando en cuenta, Señor, que las situaciones difíciles que hemos tenido nos han servido para poder madurar, que todas las cosas que vienen de ti, Señor, nos sirven para bien, Señor. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de estar ante tu presencia, de poder tenerte, Señor, de poner esta iglesia, Señor. Bendice, Señor, a nuestros pastores, Señor, que tú has puesto, Señor, para ser pastores de nosotras, las ovejas, Señor, para guiarnos, para conducirnos, Señor. Úngelo, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Úngelo, Señor, con más sabiduría, Señor. Su tiempo, Señor, distribúyelo, Señor. Gracias, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos a su familia, a su hogar, a todo y a cada uno de sus hijos, Señor. Gracias porque los has puesto como guianza ante nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo dice amén y amén.